estamos grabando como siempre. Antes de nada, un saludo a todos los asistentes, a Alex, a Freddy, a Gabriela, a Gisela, a José Abel, a María Margarita, a Mariana, a Serlin, a Vanessa y a Viviana. ¿De acuerdo? A todos os mando un saludo, a los que os vayáis incorporando, a los que luego me veáis en diferido, pues como siempre, un saludo. Antes de nada, esperando que estéis muy bien. Deciros que el lunes se acabó el plazo para la entrega de la actividad grupal, ¿vale? Y que, bueno, pues yo creo que a lo largo de esta semana estarán ya corregidos los trabajos, ¿vale? Entonces, recordaros únicamente que para aquellos que queráis seguir obteniendo puntos en esa parte de formación continua, recordaros que os queda la posibilidad de hacer una tarea de carácter individual, la última de las tareas que queda, la última de las actividades, donde podéis conseguir esos puntos, ¿de acuerdo? Bueno, no tengo más anuncios hoy, salvo eso. Estamos en la sesión 12, nos quedan 3 sesiones más, ¿de acuerdo?, para acabar el curso, y hoy lo que vamos a hacer es, por un lado, ver el tema 6 dentro del temario, y después tendremos una sesión de refuerzo en la que veremos aquellos aspectos más importantes a resaltar de los 4 primeros temas, ¿de acuerdo? Una especie de, bueno, pues puntos a tener en consideración, ahora que entiendo que estáis ya intensificando el estudio, pues yo creo que os puede venir bien saber un poquito dónde fijarse, ¿de acuerdo? Un poquito más el estudio. Entonces, por lo tanto, vemos el tema 6 hoy, que es un tema facilito y además bonito, y pasamos posteriormente a hacer esa sesión de refuerzo. Tanto la presentación del tema 6 como la presentación de los temas de refuerzo la tenéis ya subida a la plataforma, ¿vale? Como siempre os digo, seguimos el manual de la asignatura, y el manual de la asignatura cambia un poco de tono, por decirlo así, y en el tema 6 empieza a hablar de temas de medicina del trabajo, en concreto medicina del trabajo, patología y epidemiología laboral, ¿no?, que nunca me sale. Es decir, sabéis que básicamente en esta asignatura se tocan 3 enfoques, ¿no? Un enfoque que tenía que ver con la ergonomía, otro enfoque que tenía que ver con la psicosociología, y ahora, desde el capítulo 6, vamos a meternos en otro enfoque que está más relacionado con la medicina del trabajo, ¿no? Recordaros que ergonomía y psicosociología conforman una única especialidad preventiva, mientras que medicina es otra especialidad diferente. Realmente la asignatura aborda 2 especialidades dentro de la prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Y entonces hoy vamos a empezar a hablar, hoy y los otros 2 temas que nos quedan, porque realmente nos quedan solamente el tema 7 y el tema 8 en el temario, pues vamos a hablar de cuestiones relacionadas con la medicina, en un sentido amplio, desde primeros auxilios hasta pues cuestiones relacionadas con patologías laborales, enfermedades, accidentes, etcétera, ¿no? ¿Vale? Bueno, y este es un poquito el esquema general que podéis encontrar en la plataforma referente al tema, ¿no? En la cuestión de medicina del trabajo, vamos a ver qué es eso de la medicina del trabajo, cuáles son los objetivos y cómo es el profesional que lleva a cabo o desarrolla esa especialidad preventiva. Luego vamos a ver cuestiones relacionadas con patologías laborales y sobre todo cuestiones relacionadas con las enfermedades laborales y patologías agravadas en el trabajo. Y finalmente veremos un poquito qué es ese concepto de epidemiología laboral, y a qué se dedica y qué es lo que pretende, cuáles son sus objetivos, cómo son sus estudios, etcétera. Bueno, pues de estas 3 grandes cuestiones, medicina, patología y epidemiología, son los 3 principales conceptos, de acuerdo, de los que trata el tema 6. Es un tema sencillito, es un tema corto, ¿vale? Y que nos sirve un poquito de introducción, pues eso, ¿no?, a esta última de las especialidades, ¿vale? Bueno, hay muchos conceptos, ¿de acuerdo? Hay un concepto de salud laboral, hay un concepto de salud pública, hay un concepto de medicina del trabajo, etcétera, que lo tenéis yo creo que perfectamente desarrollado
dentro del manual, ¿no? Y el manual comienza introduciendo el concepto de salud laboral, ¿de acuerdo? Que es la práctica que integra la medicina y la salud pública, ¿de acuerdo? Con el ejercicio de otras profesiones relacionadas con la salud, con el objetivo de promocionar la salud y prevenir las enfermedades o lesiones relacionadas con el trabajo, ¿de acuerdo? Y entonces, dentro de este concepto, pues muy importante de lo que es la salud laboral, pues hay una figura, que es una figura muy importante, que es la figura del médico especialista en medicina del trabajo, ¿de acuerdo? Dentro de la medicina hay una especialidad médica, lo mismo que existe pues, la oftalmología o lo mismo que existe la cardiología, la traumatología, bueno, pues hay una especialidad que es la de medicina en el trabajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay médicos que son especialistas en medicina del trabajo. Entonces, solamente los médicos especialistas en medicina del trabajo realmente pueden ejercer esta especialidad, ¿vale? Si una persona, además estos médicos especialistas en medicina del trabajo suelen ser profesionales que están acreditados en las 4 especialidades: seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología y medicina del trabajo, ¿de acuerdo? Y es un médico especialista en medicina del trabajo, es decir, es un médico especializado en patologías, accidentes que se producen en el ámbito del trabajo, ¿eh? Y es una especialidad médica. Esto es importante que tenemos, es decir, cualquier médico no puede ejercer de médico especialista en medicina del trabajo, sino que tiene que haber hecho, en este caso aquí en España se hace una cosa que se llama el MIR, es decir, la gente estudia medicina y después hay durante 4 años pues la posibilidad de hacer el médico interno residente, ¿de acuerdo? Al cual hay que presentarse a un examen y si apruebas el examen, pues escoger, atendiendo lógicamente al baremo que hayas sacado, pues la especialidad médica en la que quieres especializarte, ¿vale? Entonces es importante que tengamos en cuenta este concepto. Bueno, ¿qué pretende el médico de trabajo o la medicina especializada en el ámbito laboral? Pues pretende lo mismo que pretende la salud laboral, ¿no? Que es, por un lado, el mantenimiento y la promoción de la salud de los trabajadores, es decir, lo que se pretende es mantener y promocionar el perfecto estado de salud de las personas que trabajan, ¿de acuerdo? Pretende también mejorar las condiciones del ambiente de trabajo y aquí pues lógicamente interviene en todo lo que son análisis, en todo lo que son estudios, en todo lo que son bueno, pues daños que se pueden producir a un trabajador o a una trabajadora derivados de su medio ambiente de trabajo, ¿de acuerdo? Y luego lógicamente también lo que pretende y a lo que ayuda el médico especializado en medicina del trabajo, pues lógicamente es a fomentar la salud y la seguridad en los lugares de trabajo, ¿vale? Evidentemente no en todos los lugares de trabajo, o al menos en España podríamos decir que la mayoría de los lugares de trabajo, la mayoría de las empresas o la mayoría de las organizaciones no cuenta en su plantilla con un médico de trabajo, sino que esa especialidad la tiene externalizada, la tiene subcontratada en un servicio de prevención ajeno. Pero sí que es cierto que las grandes empresas, empresas multinacionales, etcétera, sí que pueden llegar a contar en sus instalaciones con un médico de trabajo, ¿de acuerdo? Que trabaja a veces muy de mano en mano con los técnicos en prevención, etcétera, buscando pues ese fomento, esa mejora del ambiente de trabajo, de la salud y de la seguridad, ¿no? De los trabajadores, ¿vale? Bueno, la Organización Mundial de la Salud diferencia la salud laboral de lo que es la medicina del trabajo, ¿no? Y entiende que la salud laboral pues, es un concepto más amplio en la que intervienen muchísimos más profesionales, además del médico especialista en la medicina del trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, y entiende que en un equipo de salud laboral es un equipo multidisciplinar en los que intervienen muchísimos perfiles, el de médico, el de psicólogo, el de fisioterapeuta, el de higienista, el de
epidemiólogo, el de químico, el de informático, etcétera. Es decir, aquí lo que se presenta en esta tablita, ¿verdad?, tomada del manual de la asignatura, es un poco, bueno, pues cuáles son los perfiles deseables en un equipo dedicado al estudio de la salud laboral, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos quiere decir el manual es que, hombre, no solamente el médico del trabajo es el encargado de fomentar la salud laboral, sino que, lógicamente, existen otros perfiles como técnicos de prevención, como ergónomos, como epidemiólogos, como toxicólogos, etcétera, que también pueden tener que decir dentro lógicamente, de este equipo, ¿de acuerdo?, relacionado con la salud laboral. Bueno, hay que decir, y esto a veces también se genera cierta confusión, ¿vale? Pues vosotros sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, pero lo veremos yo creo que en el tema siguiente, que el empresario está obligado a está obligado a ofrecer a sus trabajadores y a sus trabajadoras la posibilidad de realizar un reconocimiento médico. Que ese reconocimiento médico, en principio por parte de los trabajadores, es algo voluntario, salvo en una serie de supuestos que veremos un poquito más adelante. Pero en principio, el trabajador o la trabajadora tiene carácter voluntario para elegir si va o no va a hacerse el reconocimiento médico. Pero es obligación del empresario ofrecerlo. A veces hay una confusión porque cuando uno va a ese reconocimiento médico ofrecido por el empresario, realmente a donde acude es al servicio de prevención ajeno, es decir, al médico que tiene subcontratado, y ese médico, atendiendo a las características del puesto que realiza ese trabajador, le realiza un examen médico específico. Es decir, pues si soy una persona que está sentada todo el día delante del ordenador, pues me van a mirar mucho la espalda, me van a mirar mucho la vista, pero igual no me miran tanto el oído o no me miran tanto las articulaciones, por decirlo así. Entonces, en función del puesto de trabajo, ellos tienen una serie de protocolos médicos en los que se especifica qué cuestiones pues hay que vigilar especialmente atendiendo a los puestos de trabajo. Y muchas veces esto se confunde con la revisión médica que uno puede pasar en su médico de familia, es decir, en su centro médico, el médico que tiene asignado, ¿no? Bueno, pues que ese médico te puede hacer análisis de sangre, te puede mirar lo que tú quieras, pero realmente no es un médico de trabajo, y a veces esto se confunde, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno va a hacer esa revisión médica, como os digo, y acude a un médico especialista de trabajo, el médico de trabajo hace la revisión atendiendo al puesto que se ocupa a partir de un procedimiento específico que establece cuáles son las potenciales patologías o los potenciales daños que puede estar sufriendo esa persona por realizar un determinado puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Que no tiene nada que ver con los exámenes generales que puede llevar a cabo nuestro médico de cabecera, ¿vale? Y a veces existe esa confusión porque el trabajador o la trabajadora dice, no, si yo no voy a ir porque ya he ido a mi médico de cabecera y me ha hecho un examen médico y me ha dicho que estoy bien. Bueno, en principio bien, pero si tú acudes al médico especializado en trabajo, lógicamente te va a medir cosas específicas del trabajo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, lógicamente, la realización de los exámenes médicos es una de las funciones que tienen los médicos especialistas en trabajo, pero no es la única función, sino que realizan muchísimas otras funciones y ayudan a otros profesionales, lógicamente, a realizar otras funciones, ¿de acuerdo? Como por ejemplo identificar o evaluar riesgos en los puestos de trabajo, realizar vigilancias en el entorno laboral, asesorar sobre cuestiones relacionadas con la salud laboral, en materia de higiene, de ergonomía, de equipos de protección, organiza los primeros auxilios, organiza el plan de emergencia, ¿de acuerdo? Puede ayudar a diseñar los lugares de trabajo, por ejemplo, o si la empresa, por ejemplo, dispone de consultorio médico o lugares habilitados para revisiones médicas o para extracciones de sangre, pues lógicamente él también asesora en cómo se tienen que diseñar y qué requerimientos tienen que cumplir, pues lógicamente esos locales, ¿de acuerdo?
Existen más funciones que las tenéis por ahí en el manual de la asignatura. Puede realizar tareas de investigación, puede ser también estar gestionando el servicio de salud laboral o participar dentro de un servicio de salud laboral territorial, aportando también información y aportando también su investigación, ¿de acuerdo? Bueno, en principio, pues todo lo que también es relacionado con la información, la formación, la educación en el ámbito de la salud, etcétera, ¿vale? Bueno, pues todo esto son cuestiones relacionadas con esa especialidad, repito, que es la medicina del trabajo. E insisto que el profesional médico especializado en medicina del trabajo es una especialidad de la medicina, es decir, para ejercer esto hace falta ser médico y además no solamente ser médico, sino estar especializado en medicina del trabajo. Y como os digo, en el caso de España, pues esto pasa por estudiar medicina, que tiene una duración de 6 años, si mal no recuerdo, de 5 o 6 años creo, y después de estudiar la medicina hay que presentarse a un examen que es el MIR, para médico interno residente, y aprobar ese examen pues te permite acceder a una plaza durante 4 años, en la cual tú vas a especializarte en un ámbito, y uno de esos ámbitos es la medicina del trabajo, ¿vale? Y dentro de esa especialización, aquí existen una serie de materias que son obligadas, ¿no?, que los médicos estudien y los médicos conozcan, tanto a nivel de formación básica, de medicina, como fisiología, patología, estadística, epidemiología, métodos de investigación, etcétera, cuestiones relacionadas con la clínica, patologías profesionales por agentes físicos, por agentes biológicos, cuestiones de dermatología, traumatología, rehabilitación, todo lógicamente orientado al ámbito laboral, prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud, cuestiones relacionadas con el derecho también, derecho del trabajo, seguridad social, etcétera, gestiones de incapacidad temporal, etcétera, y derecho sanitario, deontología, etcétera. Bueno, pues como veis, un temario específico en medicina del trabajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso también es importante que lo tengamos presente. O sea, es decir, al final, los médicos del trabajo son profesionales especializados en lo mismo que puede ser un cardiólogo o un neurólogo, ¿vale? Bueno, eso en cuanto al concepto de lo que sería la medicina del trabajo y el médico del trabajo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar, como así lo hace, ¿no?, el tercer subcapítulo de este tema, de lo que es la patología laboral. ¿De acuerdo? A ver, las patologías laborales, entendiendo por patologías laborales pues todos aquellos daños a nuestra salud que se pueden producir en el ámbito laboral, bueno, pues nuestra seguridad social en España, ¿no?, la cobertura de la seguridad social de las enfermedades profesionales y las causadas por el trabajo en nuestro contexto se realiza o está legislado, ¿verdad?, en un Real Decreto Legislativo del año 2013, que es la Ley General de la Seguridad Social. ¿De acuerdo? Entonces, en la Ley General de la Seguridad Social es donde se establecen desde un punto de vista legal, bueno, pues cuáles son las definiciones y los criterios de las distintas enfermedades profesionales y las causadas en el ámbito del trabajo. ¿De acuerdo? Enfermedades profesionales y las causadas en el ámbito del trabajo. Entonces, esto puede suceder de dos maneras. Es decir, una enfermedad, una patología laboral, entendiendo por patología una enfermedad en el ámbito laboral, se puede reconocer bien de una manera automática, ¿de acuerdo? Porque en el artículo 157 se establece así, se reconoce automáticamente la enfermedad profesional de un determinado trabajador en un determinado puesto de trabajo, porque así lo recoge la Ley de la Seguridad Social. O puede ser por el artículo 156, en el que se reconocen las patologías no traumáticas causadas o agravadas por el trabajo. Es decir, se reconoce tanto enfermedades que tú hayas podido adquirir en un determinado puesto de trabajo, tú entras al puesto de trabajo,
no tienes ninguna enfermedad, ninguna patología, pero como consecuencia de la realización de ese trabajo te surge una enfermedad, ¿de acuerdo? Pero también puede suceder que tú entres a un puesto de trabajo con una determinada patología o una determinada enfermedad que no te impide la realización de ese puesto de trabajo, pero que como consecuencia de la realización del mismo se ve agravada. Fijaros que dice, reconoce las patologías no traumáticas, es decir, no traumáticas porque las patologías traumáticas estarían más relacionadas con los accidentes de trabajo y no tanto con las enfermedades profesionales, ¿vale? Por lo tanto, resumiendo, la Ley de la Seguridad Social, la Ley General de la Seguridad Social, reconoce estos dos posibles supuestos. Que tú, en un puesto de trabajo, adquieras una enfermedad que no tenías, como consecuencia, por ejemplo, pues a la exposición de productos químicos, o que una enfermedad o una patología que tú ya tenías se ha visto agravada, se ha visto acrecentada como consecuencia de la realización de un trabajo, ¿vale? Bueno, aquí veis algunas estadísticas, bueno, pues para que tengáis un poquito una idea, os he puesto en la presentación, ¿verdad? Enfermedades profesionales, de enero a abril del año 2011. Bueno, pues ahí veis la evolución en enero, febrero, marzo, en los diferentes meses, y veis también en hombres, mujeres, totales, por diferentes grupos de enfermedad. Veis que las enfermedades del grupo 2, que son aquellas enfermedades causadas por agentes físicos, enfermedades causadas por agentes físicos, son las que, bueno, pues tienen una mayor presencia. ¿De acuerdo? Luego están las enfermedades causadas por agentes químicos, por agentes biológicos, por inhalación de sustancias o agentes químicos, etcétera, ¿vale? Y luego, esto en cuanto a enfermedades profesionales, y luego en cuanto a patologías no traumáticas causadas o agravadas por el trabajo, pues ahí veis también como el primer grupo de las mismas, que vamos a ver, que está por aquí, que es que al aumentar, vamos a ver si lo vemos bien, el primer grupo, que son enfermedades infecciosas y parasitarias, pues son las que en principio tienen porcentualmente este tipo de enfermedades una mayor presencia dentro de estas enfermedades causadas o agravadas por el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Más o menos se entiende un poquito. Simplemente los gráficos es a título ilustrativo, ¿de acuerdo? Bueno, más cosas. A ver, yo creo que a estas alturas todos tendréis en mente más o menos la diferencia que existe entre lo que es un accidente de trabajo y una enfermedad profesional, ¿de acuerdo? Un accidente de trabajo, pues es aquello, básicamente podríamos decir que un accidente de trabajo es aquello que no es una enfermedad profesional, ¿verdad? Que es como no decir nada, porque tampoco hemos definido exactamente, pero un accidente de trabajo pues es cualquier evento o circunstancia traumática inmediata que se produce como consecuencia de un evento en el puesto de trabajo, como puede ser una caída, como puede ser un corte, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y hemos visto también que la mayor parte de los accidentes de trabajo se relacionan con la especialidad de seguridad laboral, ¿verdad? Y luego están las enfermedades profesionales. Hemos dicho, pues las enfermedades profesionales están como más, es decir, no son algo tan inmediato, sino que, ¿verdad? Pues aparecen con el tiempo. No es como un corte, que inmediatamente que te cortas ya tienes el corte, sino que la enfermedad profesional es algo mucho más progresivo, a veces por estar en contacto con una determinada sustancia, a veces por tener malas posturas, a veces por la razón que sea, ¿no? ¿Vale? Pero muchas veces igual tampoco tenemos muy claro o no hemos definido nunca muy bien qué es la enfermedad profesional. Y la enfermedad profesional, la definición de enfermedad profesional se recoge también en la Ley General de la Seguridad Social, que dice que se deben entender por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, es decir, por cuenta ajena, esto es importante, los autónomos, la gente que es autónoma, en principio no tiene enfermedades profesionales. O no se les reconoce como tal,
de acuerdo a la Ley General de la Seguridad Social, ¿vale? Sino que es trabajo por cuenta ajena, es decir, un trabajo que tú haces y te contrata otra persona, te contrata una organización, te contrata un empresario, ¿de acuerdo? Entonces es la enfermedad contraída como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esa ley y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad, ¿de acuerdo? Quiere decir que son enfermedades profesionales, aquellas enfermedades que además de realizarse por trabajadores por cuenta ajena, pues se reconozcan como tal en el texto general de la Seguridad Social. Es decir, si uno, por ejemplo, trabaja con amianto en la construcción, pues efectivamente eso puede producir pues, bronquitis crónica, ¿no? ¿Vale? Entonces, si tú eres un trabajador de la construcción, si tú tienes indicios de bronquitis crónica y además has estado en contacto con amianto, se te puede reconocer una enfermedad profesional. Pero si has estado, imaginaos, en contacto con amianto, pero no en el sector de la construcción, sino en el sector del metal, y el sector del metal no tiene reconocida esa enfermedad profesional, por mucho que desarrolles la bronquitis crónica, no se te va a reconocer oficialmente esa enfermedad como enfermedad profesional. ¿De acuerdo? Y lógicamente el reconocimiento de una enfermedad común frente a una enfermedad profesional pues tiene una diferencia muy importante, y es que al final la baja laboral y el subsidio que voy a cobrar como consecuencia de ese daño va a ser muchísimo mayor en los casos profesionales, en los casos laborales, frente a los casos comunes, ¿vale? Luego también dice de la Ley General de la Seguridad Social, bueno, que en tales disposiciones se establecerá el procedimiento que habrá que observarse para la inclusión en dicho cuadro de nuevas enfermedades profesionales que se estimen incorporadas al mismo, y dicho procedimiento comprenderá en todo caso como trámite perceptivo el informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, lo que dice aquí el texto es, bueno, no tenemos que entender que esa tabla de enfermedades profesionales es una tabla cerrada, sino que al contrario, pueden ir surgiendo nuevas enfermedades que en este momento, en el momento de la redacción del texto, ¿verdad?, en el año 2013, pues no se conocen, pero que posteriormente sí que se conocen como enfermedades potencialmente producidas dentro del ámbito laboral, y entonces se va a crear un procedimiento por el cual se pueden incorporar esas nuevas enfermedades a la tabla oficial de enfermedades profesionales, ¿no? Bueno, aquí tenéis en el Real Decreto 1299 de 2006, ¿de acuerdo? Bueno, pues se establecen pues los procedimientos para notificación, etcétera, de estas nuevas enfermedades. Y aquí os pongo, por ejemplo, pues algunos de las nuevas enfermedades que se han ido actualizando al texto. Por ejemplo, en el año 2018, ¿verdad?, pues se reconoce una nueva enfermedad profesional, que es el cáncer de pulmón por inhalación de sílice, ¿de acuerdo? Entonces, hay evidencias científicas que demuestran que la respiración del polvo de sílice es susceptible de provocar cáncer de pulmón. Esto se reconoce oficialmente y se incorpora, ¿de acuerdo?, a esa tabla, a ese texto de enfermedades profesionales. Y así, pues en los próximos años, pues lógicamente cada vez que se descubra que una enfermedad es susceptible de ser causada en el ámbito laboral, pues evidentemente se incorporará a esa lista, ¿vale? Aquí veis las enfermedades profesionales declaradas en España, tanto con baja como sin baja, pero veis cómo desde el año 2004 hasta el año 2004 han ido creciendo mucho, y desde el año 2004 pues se han ido estabilizando más, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué? Bueno, pues porque en el año 2003, porque la evolución también legal del propio concepto de enfermedad ha ido cambiando, y a partir del año 2014, que es cuando se produce pues, un bajón mayor, bueno, pues existen mayores requerimientos para el reconocimiento de una enfermedad profesional, ¿vale? Existen como mayores hándicaps o mayores pegas o mayores dificultades para que ese reconocimiento sea efectivo. Bueno, eso en el artículo 157, ¿de acuerdo? El artículo 157 habla de lo que es enfermedad profesional, pero el artículo 156
habla de lo que es el accidente de trabajo, que decíamos antes. Y decíamos que accidente de trabajo es, según la Ley General de la Seguridad Social, es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. ¿De acuerdo? Toda accidente, toda lesión que el trabajador sufra como consecuencia del trabajo, y vuelve a repetir aquí, que ejecute por cuenta ajena, ¿no? Y dice que también tendrán en consideración de accidentes de trabajo, fijaros, las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente, es decir, en el 157, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se compruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si tú durante el trabajo contraes una enfermedad, pero esa enfermedad no está incluida en la relación de enfermedades profesionales, tiene la consideración de accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Y luego dice que tendrá también la consideración de accidente de trabajo las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. ¿De acuerdo? O sea, es decir, en el caso de sufrir un accidente y como consecuencia de ese accidente se empeore una enfermedad previa que tú tengas, bueno, pues esa enfermedad también se considera como accidente de trabajo. Resumiendo, ¿qué es una enfermedad profesional? Pues las enfermedades profesionales son aquellas enfermedades que se contemplan exclusivamente en la Ley General de la Seguridad Social. Si una enfermedad no está contemplada en la Ley General Ley General de la Seguridad Social, aún habiendo indicios evidentes de que se ha adquirido en el ámbito laboral, esa enfermedad no tiene la consideración de enfermedad, sino que tiene la consideración de accidente de trabajo, ¿vale? Bueno, aquí hay toda una serie de códigos y de partes, etcétera, y de estadísticas que yo creo, bueno, que en principio pues no aportan más, ¿vale? Entonces, claro el concepto de accidente, claro el concepto de enfermedad. Hemos visto tres cosas importantes en lo que vamos de tema. Hemos visto el concepto de medicina del trabajo, médico del trabajo, y hemos visto también el concepto de accidente y enfermedad profesional, ¿vale? Todo ello recogido en la Ley General de la Seguridad Social. Vale, y ahora, ¿qué nos queda? ¿O qué otro aspecto, qué otro ámbito trata el tema? Bueno, pues trata el tema de la epidemiología laboral, ¿de acuerdo? La epidemiología laboral, y que define, que entiende el manual, que es el estudio de la frecuencia y distribución, tiempo, lugar y persona de los estados o eventos relacionados con la salud en poblaciones determinadas, incluyendo el estudio de los determinantes físicos, biológicos, sociales, etcétera, que influyen en dichos estados y la aplicación de este conocimiento para controlar los problemas de salud. ¿De acuerdo? Es decir, la epidemiología laboral lo que estudia es la frecuencia con la que se producen determinadas enfermedades, y en qué tiempo y en qué poblaciones. ¿De acuerdo? ¿Y por qué quiere estudiar esto? Bueno, pues porque pretende identificar las exposiciones y los efectos perjudiciales para la salud en el lugar de trabajo al objeto de prevenirlas, es decir, lo que intenta es intentar identificar si fruto de esa frecuencia y distribución se pueden establecer potenciales enfermedades, potenciales patologías, fruto de esa estadística, fruto de esos datos, para poder inferir y poder, lógicamente, prevenirlas, ¿no? Es decir, la epidemiología te dice, oye, cuidado porque en el sector de la construcción hay una gran incidencia de cánceres de pulmón. Bueno, pues entonces habrá que estudiar, oye, pues sí, pues efectivamente la exposición al polvo de sílice puede ser porque nos dice que los trabajadores que trabajan con polvo de sílice y además en la construcción, bueno, pues es la que ayuda a determinar, ¿no? A lanzar un poco la liebre, como se dice aquí, ¿verdad?, sobre potenciales enfermedades o sobre potenciales patologías producidas en el ámbito laboral. Y luego también lo que pretende es, pues eso, lo que os digo, ¿no? Con ese conocimiento que aporta, pues lo que pretende, lógicamente, es eliminar o reducir los peligros o los riesgos que se puedan identificar en un conjunto poblacional dentro del ámbito laboral, ¿de acuerdo? Eso es básicamente a lo que se dedica y es básicamente a lo que pretende, ¿vale? Entonces, la epidemiología lo que estudia es, por un lado,
una serie de compuestos, una serie de elementos, estudia la exposición a una serie de contaminantes, ¿vale? Por otro lado, estudia los efectos, fundamentalmente enfermedades que se pueden producir como consecuencia del ámbito laboral, y lo que intenta es buscar medidas de asociación entre ambos. Es decir, intenta ver qué asociaciones existen entre la exposición a determinadas sustancias y las enfermedades que los producen. Y cuando, lógicamente, logra casar que la exposición a un determinado contaminante produce una determinada enfermedad, lógicamente es cuando aporta esa información para que automáticamente se vigile a ese grupo poblacional e incluso esa enfermedad pase a considerarse como una enfermedad profesional, ¿de acuerdo? Claro, la epidemiología, y aquí igual radica un poquito más la dificultad de este último subcapítulo del tema, ¿verdad? Pues lógicamente trabaja con una serie de índices. Trabaja con una serie de índices estadísticos, con una serie de índices matemáticos, con muchísimos de ellos, ¿vale? Y, bueno, que debéis de conocer, fundamentalmente, debéis de conocer al menos cuáles son los principales de ellos, bueno, pues para entender un poquito cómo se articula, ¿no? los diferentes ámbitos de exposición, de efectos y las medidas de asociación. Bueno, tampoco quiero que os agobiéis con esto, pero sí, por lo menos que os suene que en una pregunta, por ejemplo, de tipo test, que estos son conceptos como muy de preguntarse en tipo test, pues sepáis a qué se refiere o qué es lo que mide cada uno de estos conceptos, que mide el índice de exposición acumulada, ¿de acuerdo? Que es la suma de los productos de las dosis y la duración de la exposición en cada uno de los puestos de trabajo sucesivos durante la vida laboral, qué es la dosis media, qué es la dosis máxima de exposición, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, la dosis a la que ha estado expuesto máxima un trabajador durante al menos 7 días seguidos, cuál es la dosis media ponderada en el tiempo, cuál es el tiempo total de exposición. Bueno, pues son conceptos, ¿de acuerdo?, que se manejan para conocer la exposición dentro de la epidemiología laboral, ¿de acuerdo? Dentro de los efectos, es decir, dentro de las enfermedades que puede producir, bueno, pues la epidemiología diferencia entre prevalencia e incidencia, ¿de acuerdo? La prevalencia, ¿a qué se refiere? A los casos presentes de enfermedad, tanto nuevos como antiguos, ¿vale? ¿Y a qué se refiere la incidencia? Pues la incidencia se refiere únicamente a los casos nuevos de enfermedad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos prevalencia, enfermedades nuevas y antiguas, y incidencia, que solamente hace referencia a enfermedades que aparecen ahora como nuevas. Entonces, según sea una enfermedad antigua, una enfermedad ya conocida, bueno, pues se le aplican una serie, le corresponden una serie de índices, como la prevalencia de punto, la prevalencia de periodo, simplemente que os suene, y en el caso de una enfermedad nueva, además de estos índices de prevalencia de punto y prevalencia de periodo, pues lógicamente también le afectan otra serie de índices como la incidencia acumulada o la densidad de incidencia, ¿no? que es la que mide la velocidad de enfermar, y la incidencia acumulada es la probabilidad o riesgo individual de enfermar. Bueno, son diferentes conceptos, como os digo, ¿vale?, dentro de la epidemiología, ¿no? Y lo mismo que las medidas de asociación, ¿de acuerdo? Que lo que intentan es fundamentalmente establecer la relación que existe entre exposición y su efecto, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente esto se mide a partir de dos índices, el riesgo relativo y la odds ratio, ¿vale? El riesgo relativo es la incidencia acumulada en las personas expuestas a un determinado factor y la incidencia acumulada en las personas no expuestas. Y la odds ratio es una medida de asociación que es el resultado de la relación entre las dos odds. Una odds es la probabilidad de que ocurra un determinado suceso dividido por la probabilidad de que no ocurra, ¿vale? Bueno, insisto, no os agobiéis mucho por los índices, posiblemente que os suenen pues que el riesgo relativo y la odds ratio son medidas de asociación, y que los otros índices que hemos visto pues hacen referencia a otras cuestiones, ¿vale?
Bueno, más cositas y acabamos ya esta primera parte con un par más de diapositivas, ¿vale? La epidemiología laboral, bueno, pues estudia, investiga, lógicamente, pero fundamentalmente dos tipos de estudios o dos tipos de proyectos. Unos proyectos que son descriptivos, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es presentar y resumir la distribución de una determinada enfermedad, ¿de acuerdo? Sobre todo conforme a una serie de variables demográficas, sexo, edades, tiempos de trabajo, etcétera, ¿no? Y hay, es decir, estudios descriptivos, y hay otros estudios que son analíticos, ¿de acuerdo? Que lo que intentan es establecer la relación o la causalidad existente entre un expositor, entre una determinada exposición y su efecto. ¿De acuerdo? Y aquí pueden ser observacionales, experimentales, a través de ensayos puros, a través de ensayos experimentales, etcétera, ¿vale? Pero básicamente quedaros con la idea de que en la epidemiología laboral básicamente existen dos grandes tipos de estudios, los estudios descriptivos y los estudios analíticos, ¿vale? Y finalmente, el texto termina con una serie de, o el texto, ¿no? El tema termina mencionando una serie de principios éticos que tienen que tomar o se tienen que tomar en cuenta todas aquellas disciplinas, incluida la epidemiología, incluida la medicina del trabajo, etcétera, que van a investigar con personas, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, se mencionan estos tres principios, lógicamente. El principio de respeto a las personas dentro de la investigación y a su intimidad, etcétera, etcétera. Por otro lado, la beneficencia, es decir, hay que maximizar el beneficio y minimizar el daño. Esto es un principio también dentro de la investigación de las personas. Hay que buscar beneficiar lo máximo posible y perjudicar en la medida que sea lo menos posible. Y lógicamente también el principio de justicia, ¿no? Que está también presente dentro de estos principios éticos para la investigación con personas. Vale, bueno, pues esto era un poquito el tema 6. Tema facilito, como veis, cuestiones medicina del trabajo, accidente laboral, enfermedad profesional y luego dentro de la epidemiología, pues entender qué es el concepto de epidemiología laboral y con qué índices o con qué conceptos trabaja pues, la disciplina, ¿vale? Bueno, esto en lo referente a el tema 6, pero hemos dicho también que hoy íbamos a hacer un pequeño repaso sobre cuestiones que son importantes que hemos visto durante la primera parte de la asignatura, es decir, durante los 4 primeros temas, ¿vale? Dentro de un par de semanas haremos esto mismo, pero con los 4 últimos temas. Vamos a ver tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Bueno, pues cuáles son aquellos aspectos más relevantes, más importantes que tenéis que tener vosotros y vosotras presentes a la hora del estudio de la asignatura, ¿vale? Yo creo que esto os ayuda también un poquito a enfocar el estudio, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, pues no he hecho una... Es decir, no he hecho una presentación de estudios, es decir, esta presentación no sirve para estudiar, sirve simplemente para advertir qué subcapítulos y qué epígrafes dentro de lo que hemos visto y qué conceptos son los importantes. Luego, una vez que tengamos presente el concepto, pues habrá que ahondar y profundizar más lo que dice en el manual de la asignatura. Por lo tanto, insisto, esto no es una presentación para el estudio, no basta con aprenderse esto que vamos a ver, estas diapositivas que vamos a ver, que al final son diapositivas que he ido tomando de los diferentes temas que hemos visto en clase, ¿de acuerdo? Sino que es más bien, sino que sirven para provocar conceptos, para provocar cuestiones que sí que son relevantes, ¿vale? Y que tenéis que aprenderos bien. Una cosa que os tenéis que aprender bien, el concepto de ergonomía y cuáles eran sus objetivos que vimos, ¿de acuerdo? Entender qué es la ergonomía, de qué habla la ergonomía y qué pretende la ergonomía. Esto lo vimos en el tema 1. Bueno, pues un aspecto importante, ¿vale? Tanto, os digo, lo que es el concepto de ergonomía, como cuáles son los objetivos, qué es lo que pretende, bueno, pues un poquito la ergonomía. Este aspecto importante es sabérselo bien. Otra cosa importante, bueno, pues
sabéis que dijimos que una de las características que tiene no solamente la ergonomía, sino también la psicosociología, es que para los diferentes factores de riesgo existen diferentes métodos de evaluación, ¿no? Y hablamos pues, de diferentes métodos, o mencionamos, porque tampoco en esta asignatura se entra en mucha profundidad, pero hablamos de diferentes métodos, mencionamos la página web de Ergonautas. Entonces lo que sí que creo que tenéis que aprenderos es, para cada uno de esos factores de riesgo, movimientos de cargas, manipulación, movimientos repetitivos, posturas forzadas, cuáles son los métodos de evaluación apropiados para ello. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis, en este par de diapositivas, vimos estas cuestiones, como por ejemplo pues el método ROSA para la valoración de los puestos de pantallas de visualización de datos, por ejemplo, ¿no? O el método Fanger para el ambiente térmico, o el método del instituto para el manejo de cargas. Bueno, pues es otra de las cuestiones importantes, ¿vale? Más cosas importantes, el procedimiento de evaluación de los riesgos ergonómicos, es decir, qué pasos tengo que hacer desde que identifico los factores de riesgo hasta que establezco las medidas. Por qué pasos hay que pasar, por qué fases, quién debe realizar las fases, cómo se tienen que hacer, etcétera. Bueno, pues ese procedimiento que vimos en el capítulo 1.4, pues también importante, ¿vale? Y relacionado también con el concepto de ergonomía que vimos, pues esta diapositiva en la que se hablaba de la articulación o del engranaje entre persona y máquina, ¿no? Y que veíamos que tenía como dos dimensiones, tanto la formada por el trabajador en su puesto específico de trabajo, como la relacionada con el trabajador con la empresa, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto un poquito en lo que sería aquellos aspectos más importantes o más reseñables, o donde tenéis que focalizar especialmente el estudio, pues dentro del tema 1, ¿vale? Dentro del tema 2, bueno, pues dentro del tema 2 hay 3 conceptos que son muy importantes que lo sepáis diferenciar, que lo sepáis definir, que sepáis de qué se está hablando, de que sepáis de qué se ocupa cada una de estas disciplinas, que son la antropometría, la biomecánica y la fisiología, ¿de acuerdo? Acordaros de la antropometría, que estudiaba las proporciones y las medidas, la biomecánica, ¿de acuerdo? Una disciplina a camino entre la biología y la ingeniería, que estudia un poco pues, en las fuerzas físicas, cómo son nuestras estructuras, etcétera, ¿no? Y finalmente la fisiología, ¿de acuerdo? Que estudia las alteraciones del cuerpo humano como consecuencia del trabajo. Bueno, estos 3 conceptos, estas 3 definiciones, importante que lo sepáis, definir, desarrollar, diferenciar, ¿vale? Otro texto también, que yo creo que hablamos de él, que se habla de él en el manual, que seguramente igual ya lo conocéis por especialidades, por otras especialidades, como la especialidad de seguridad laboral, pues es todo lo relativo al Real Decreto 486/1997, especialmente importante en lo referente al diseño del espacio, al diseño del puesto de trabajo, ¿vale? Es importante que conozcáis, que sepáis citarlo y que sepáis un poquito de qué se habla, de qué aspectos se tienen en cuenta, etcétera. Bueno, pues un Real Decreto importante, ¿vale? Y bueno, en esto del diseño del espacio, además de ese Real Decreto, vimos elementos importantes como el espacio necesario entre las piernas, como la altura del plano del trabajo, como el concepto de zona de alcance medio, etcétera, ¿vale? Entonces también dentro de este subapartado 2.3, estas cuestiones que vimos relacionadas con el diseño de los puestos de trabajo, pues también son importantes, ¿vale? Eso con respecto al tema 2, ¿vale? Con respecto al tema 3, bueno, el tema 3 hablaba del concepto de carga física en el trabajo. Entonces, una de las cosas que tenéis que tener claras, que debéis de dominar es el concepto de carga física en el trabajo. Y os acordáis pues que hablábamos de cómo al final nuestros alimentos nos proporcionan una energía química que convertimos en energía mecánica,
y que el consumo de esa energía mecánica se podía medir, si os acordáis, con métodos directos, con métodos indirectos, que había, luego también pues dentro de los conceptos de carga física en el trabajo, pues había toda una serie de tablas, toda una serie de formas de monitorizar si la cantidad de energía que estoy consumiendo es la adecuada, si no es la adecuada, si hay puestos con riesgo de carga física, etcétera. Bueno, pues todo ese concepto, todas estas cosas, es importante que también las conozcáis, el concepto de carga física en el trabajo. Luego vimos algunos factores de riesgo más orientados o más orientados desde un punto de vista ergonómico, y hablamos de los trabajos repetitivos, si os acordáis. Entonces es importante definir qué son los trabajos repetitivos, saber cuáles son los principales métodos de evaluación de los movimientos repetitivos, y con esto empalmo con el capítulo anterior, con el tema 1, donde veíamos métodos de evaluación. Bueno, pues saber cuáles son los métodos de evaluación apropiados e incluso saber pues, cuáles son las medidas preventivas o algunas de las medidas preventivas óptimas para implementar en caso de que exista un riesgo importante por movimientos repetitivos, ¿vale? Más cuestiones. El diseño de las condiciones de trabajo. Vimos también aquí esta diapositiva, si os acordáis. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un puesto de trabajo? Y estas tres cuestiones, ¿no? Las posturas, el esfuerzo que hay que realizar y la productividad. ¿De acuerdo? Que básicamente la repetitividad eran los tres principales factores de riesgo ergonómicos, ¿no? La manipulación manual de cargas, podríamos considerarlo como un esfuerzo a realizar, los cambios posturales, que son las posturas forzadas, y la reducción de la repetitividad, que son los movimientos repetitivos, ¿vale? Bueno, pues sabed es que estos son los aspectos más importantes, ¿no? A la hora de tener en cuenta el diseño de las condiciones de trabajo. Y en el tema 3 también otra cosa importante era el concepto de carga mental, ¿de acuerdo? De carga mental. Es importante también que cuando se os pregunten, a veces se os pueden preguntar por cuestiones muy genéricas, como el concepto de carga mental o qué es la carga mental, o puede ser que del examen, de un texto, se hable de carga mental o se describan situaciones de carga mental. Es importante que sepáis definirlo. Es importante que sepáis a qué se debe. Es decir, tenéis y sabéis muchísimo más de lo que vosotros y de lo que vosotras realmente creéis o realmente estimáis. Pero es importante, cuando se os pregunte sobre uno de estos conceptos, pues que sepáis decir lo máximo posible, ¿vale? Y la carga mental pues es uno de los conceptos importantes, es uno de los conceptos que vimos y que es muy desarrollable, ¿no? Hablamos de lo que es, hablamos de que la carga mental puede ser por exceso o por defecto, hablamos de la importancia que tiene el desarrollo tecnológico, que cada vez nos quita más carga física pero impone más carga mental, hablamos también de cuestiones de percepción de la persona, que muchas veces la carga mental no es más que una percepción que tiene la persona de no ser capaz de dar respuesta pues a unas exigencias que en un determinado momento le exige su trabajo, ¿vale? Bueno, sea como fuere, este concepto de carga mental es también un concepto importante y es un concepto a tener presente, ¿vale? Bueno, esto con respecto al tema 3, ¿vale? Aspectos a destacar, pues dentro, o aquellas cosas que yo considero como más importantes, pues dentro del tema 3. Y en el tema 4, el último de los temas que vamos a ver dentro de este refuerzo. Bueno, pues dentro del tema 4 yo creo que habría que centrarse o habría que destacar, para empezar, el concepto de cultura de Epstein, ¿de acuerdo? La cultura según Edgar Epstein, que hablaba de presunciones, de valores y de supuestos, o mejor dicho, supuestos valores y artefactos o medios instrumentales. Bueno, pues este concepto de cultura que tenéis desarrollado en el manual, pues importante también sabérselo, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es la cultura según Epstein, o cómo la define él? ¿Vale? Vimos dentro de este tema 4 cuestiones relacionadas con la estrategia,
y vimos conceptos asociados a esa estrategia que también pues, es importante que sepamos definir, que sepamos decir lo que es, ¿no? Como el concepto de misión, como el concepto de visión y como qué son los valores, ¿vale? Vimos la definición de lo que eran, vimos ejemplos, ¿vale? Pues saber lo que es misión, visión, valores, importante también a destacarlo. Otro concepto importante que tenéis que tener presente dentro del tema 4, tenéis que saber desarrollar dentro del tema 4, el concepto de clima organizativo, o que también llamábamos clima laboral, ¿de acuerdo? ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Qué puede hacer una organización para mejorar su clima organizativo? ¿Por qué es importante dentro de la psicosociología el clima organizativo? ¿Vale? Pues dimos una definición y hablamos en abundancia de este concepto. Bueno, pues es un concepto también importante y es un concepto que tenéis que tener presente y saber definir, saber hablar de él, ¿vale? Clima organizativo, que vimos ya finalizando el tema 4. Y, claro, no solamente definir, decir qué es, decir la importancia o la incidencia que puede tener el clima laboral, sino también cómo podemos medir el clima laboral. Y si os acordáis, hablamos de 3 principales formas de medir el clima laboral. A través de la observación, a través de entrevistas o a través de encuestas escritas. Y dijimos, ojo, no es lo mismo realizar una encuesta de clima laboral que realizar un análisis de riesgos psicosociales, ¿vale? Pero las herramientas más comunes para medir el clima laboral son estas, ¿no? La observación, las entrevistas o bien encuestas escritas, ¿vale? Por último, el concepto de motivación. Dentro del concepto de motivación tenemos que saber, o tenemos que conocer, hay numerosos autores y numerosos investigadores que se citan, pero de todos ellos vamos a destacar a 2. Vamos a destacar a Maslow con su pirámide, la famosa pirámide de Maslow, que va desde las necesidades fisiológicas hasta las necesidades de autorrealización, que fue una propuesta muy importante, pero luego hay otra propuesta, que es la propuesta de Herbert, que lo que hace es revisar la propuesta de Maslow y identificar factores higienizantes, factores motivacionales, etc. ¿Vale? Por lo tanto, si se os pregunta algo relacionado con la motivación, pues evidentemente tanto Maslow como Herbert pues son 2 autores a los que hay que citar y a los que hay que desarrollar y ver efectivamente por qué son importantes y por qué se les cita a la hora de su motivación y cuáles son sus diferentes teorías al respecto, ¿vale? Y una última cosa que destacaría yo, que vimos también en el tema 4 cuando hablamos de aspectos relacionados con la psicosociología, de una manera muy, muy general dentro de las organizaciones. Pues vimos el concepto de trabajo a turnos, ¿de acuerdo? ¿Por qué era importante el concepto de trabajo a turnos? Pues por todas las implicaciones sociales que eso podía tener en el trabajador y cómo esas implicaciones sociales a veces tenían un efecto negativo en su parte psicosocial, ¿no? Bueno, saber de qué estamos hablando, saber qué es el trabajo a turnos, saber cómo se pueden organizar los diferentes trabajos, que una de las formas es trabajo a turnos, entender que es aquel que se desarrolla entre las 10 y las 6, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente, y entender también y saber y decirlo que este trabajo a turnos está regulado en el Estatuto de Trabajadores y tiene una serie de limitaciones, como que no se puede llevar a cabo más de 2 semanas seguidas, como que tiene que haber 12 horas de periodo mínimo entre una jornada y otra, que no se pueden hacer horas extraordinarias, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, de acuerdo más o menos, os he colgado esta presentación, ¿vale? La tenéis también en el foro de la documentación compartida. E insisto, lo que quiero con esta presentación es que sea, bueno, pues vamos a decirlo así, una forma, una manera de tener vosotros y vosotras también como un poquito más orientado, más buscados aquellos aspectos que son más importantes pues dentro de los 4 primeros temas, ¿vale? Dentro de un par de semanas haré lo mismo con vosotros y con vosotras con los temas 5, 6, 7 y 8. Y así ya tenéis
bueno, pues una visión un poquito más general, pues de cuáles son las cosas en las que debéis de centrar el estudio, ¿vale? Lo dicho, tomar esto como una presentación, no como una presentación de estudio, sino como una presentación que lo que muestra son los conceptos y las cosas más importantes, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión. Alex, Daisy, Fisher, Freddy, Gabriela, Gisela, Jaime, Jennifer, José, Carla, María, las dos Marías, Mariana, Sherlyn, Vanessa y Viviana. Más o menos todo claro, alguna pregunta, alguna cuestión. Lo que os digo también siempre, si la tuvieseis, acordaros que las siguientes clases o bien en el foro de preguntarle al profesor de la asignatura, pues lo podéis hacer, ¿vale? ¿Todo claro? Si es que me explico muy bien, ¿no? ¿O qué? Vale, Daisy. Pero lo dicho, ir estudiando, y si se os presentase alguna duda o alguna cuestión o algún aspecto que no queda claro, pues la vemos sin ningún problema. Aprovechar porque solamente nos quedan 3 clases, ¿de acuerdo? Vale, me alegro, Gabriela, que sea un día fructífero, ¿vale? Me alegro. Bueno, pues lo dicho, cuidaros mucho, os agradezco muchísimo vuestra asistencia. Os veo la semana que viene. A lo largo de esta semana yo creo que ya tendréis corregidas para el